Bien, ya está grabando. Empezaremos con este primer ejercicio, el número 3 de la guía de ejercicios. Eh, entonces dice lo siguiente: hallar el periodo de oscilación de un bloque de masa 2,5 kilogramos unidos a dos muelles elásticos de K1 20 kilonewtons por metro y K2 35 kilonewtons por metro, como se observa en la figura. Considera el sistema libre de rozamiento. Bien, entonces tenemos estos dos resortes unidos a este bloquecito de 2,5 kilogramos, el cual va a oscilar de forma horizontal, ¿no? De izquierda a derecha. Cuando lo desplacemos un cierto ángulo, perdón, una cierta posición X respecto a su posición de equilibrio. Bien, en este sistema parecería que fuera un sistema masa-resorte, pero el problema es que no queda claro qué configuración es la que tenemos acá en los resortes, si es serie o paralelo. Bien, como no queda claro, por lo tanto lo que vamos a hacer es resolverlo, el sistema, hallando la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. ¿Ok? Y a través de esa ecuación, de esa ecuación diferencial, vamos a hallar la frecuencia angular y a través de la frecuencia angular, finalmente, el periodo de oscilación. Bien, entonces, para hallar esa ecuación diferencial, hagamos sumatoria de fuerzas en el sistema. Ahí lo tenemos visto de frente al bloquecito unido con esos resortes. En esa posición está en su punto de equilibrio. Podemos tomar como referencia el extremo izquierdo de este bloquecito. Puede ser cualquier punto, ¿no? En este caso, el extremo izquierdo estamos tomando como referencia para definir el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que se desplaza a partir de esa posición va a ser, se va a ir generando el movimiento oscilatorio simple. Bien, entonces, cuando lo desplacemos una cierta distancia X hacia la derecha, entonces, en ese punto medio de la oscilación, entonces, en ese punto vamos a realizar el diagrama de fuerzas. Cuando lo desplacemos una cierta cantidad X hacia la derecha, significa que el resorte de la derecha se va a comprimir. ¿Cuánto se va a comprimir? Todo ese desplazamiento X. Y cuando se genere ese desplazamiento X, el resorte de la izquierda se va a estirar. Lo que se va a estirar también va a ser X. Entonces, el resorte de la derecha se comprime X y el resorte de la izquierda se estira X también. ¿Ok? Entonces, determinaremos la sumatoria de fuerzas, ¿no? Como el resorte de la izquierda se está estirando en dirección a ese estiramiento, en dirección opuesta, se genera la fuerza elástica, que en este caso va a ser la fuerza elástica 1, producido por el resorte de constante elástica K1. El resorte de la derecha se comprime y en dirección opuesta a su compresión ejerce la fuerza elástica 2. Esa sería la fuerza elástica 2, entonces, ¿no? Producido por el resorte 2, que está en compresión. Esas fuerzas, por supuesto, son diferentes. Las deformaciones son las mismas en cada resorte. Uno es por compresión y el otro es por estiramiento. Pero las fuerzas elásticas son diferentes debido a que sus constantes elásticas también son diferentes. Bien, adicionalmente también tenemos en el sistema el peso del bloque, la fuerza normal, la fuerza de contacto con la superficie horizontal, pero esas fuerzas verticales no contribuyen nada, así que la sumatoria de fuerzas lo vamos a hacer en la horizontal nomás, y considerando positivo en la dirección de las fuerzas, ¿ya? En esa dirección. Entonces tenemos la fuerza elástica 1 hacia la izquierda, en esa dirección estamos considerando positivo, y la fuerza elástica 2 también, como es hacia la izquierda, positivo. Esas son las únicas fuerzas en la horizontal, igual a masa del bloquecito por la aceleración. Entonces, tenemos entonces esta ecuación del resultado de la sumatoria de fuerzas. Lo vamos simplificando y tratando de acomodarla para que llegue a una ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. Empezamos por la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o segunda derivada de la posición respecto al tiempo, en su forma diferencial, porque ya sabemos que esa aceleración es variable. Y para la fuerza elástica 1 y fuerza elástica 2, utilizamos la ley de Hooke, menos K por X. Para la fuerza elástica 1, menos K1 por la deformación, que es X. En ambos casos, la deformación de ambos resortes son iguales, X, ¿no? La fuerza elástica 2, menos su constante elástica 2, por la deformación, que también es X. Y la aceleración, como les dije, en su forma diferencial, ¿no? Factorizando X con el negativo más de esa ecuación, teníamos menos Kx, menos K1X, menos K2X,
Entonces acá se factoriza X junto con el negativo, entonces K1 más K2 tenemos de la factorización, ¿no? Tendríamos esto. Entonces de ahí se ha factorizado el negativo junto con X, ¿no? Por eso termina siendo esto una suma, ambos positivos. La masa que está multiplicando pasa a dividir y para la aceleración, segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y ya está. Tenemos a la variable dentro de una segunda derivada temporal, a la misma variable en el otro lado de la igualdad, el negativo, y acá lo que tenemos es una constante, todo esto. K1 y K2 son constantes, la constante elástica del resorte, y la masa también es una constante, porque el bloquecito durante toda la oscilación no va a ganar ni perder masa. Toda esta cantidad que tenemos, por lo tanto, acá es una constante, y esa constante corresponde a que sea la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, ese cuadrado de la frecuencia angular pasa al otro lado como raíz. Como llegamos a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, significa que también en este caso se cumple que la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo de oscilación. Combinando ambas ecuaciones, tenemos que 2pi sobre el periodo de oscilación es raíz de K1 más K2 sobre M, y 2pi que está dividiendo pasó a multiplicar, se encuentra acá. Listo, ya tenemos con eso el periodo de oscilación. Reemplazamos acá la masa del bloquecito 2.5 kilogramos y las constantes elásticas, que es 20 kilonewtons, no se olviden del kilo, que es por 10 a la 3, es decir, que esta constante sería 20.000 y este 35 kilonewtons sobre metro sería 35.000 newtons sobre metro, ¿no? No hay que olvidarte de ese sufijo. Entonces, 2.5 kilogramos, 20 por 10 a la 3, este por 10 a la 3 por ese kilonewton sobre metro. Realizamos la operación matemática y el periodo de oscilación termina siendo 0.042. No, muy rápida la oscilación, bastante rápida. En menos de una décima de segundo completa una oscilación. No, eso es debido a que las constantes elásticas de los resortes son más grandes. Entonces, podemos ver acá que parecería, por la gráfica hemos visto que parecería que fuera una configuración en serie de los resortes, pero viendo el resultado final de la ecuación podemos ver que más bien se trataba de una configuración en paralelo, ¿no? En paralelo. Bien, no quedaba claro eso, entonces lo más aconsejable era llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple y a partir de ahí sacar el periodo de oscilación. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta en este ejercicio, jóvenes? ¿Alguna duda? Nada, ¿no? Muy bien, nos vamos al siguiente ejercicio. El número 42 de la guía de ejercicios. Un bloque descansa sobre un muelle y oscila verticalmente con una frecuencia de 4 Hz y una amplitud de 7 centímetros. Una bolita de collar se sitúa sobre el bloque oscilante justo cuando éste alcanza su punto más bajo, suponiendo que la masa de la bolita es tan pequeña que no afecta el movimiento del bloque. ¿A qué distancia de la posición de equilibrio del bloque la bolita pierde contacto con este? Bien, entonces tenemos el sistema masa-resorte. Es un sistema masa-resorte vertical que tiene el mismo periodo de oscilación que un sistema masa-resorte horizontal. Entonces directamente se puede aplicar la formulita. En este sistema masa-resorte tenemos una bolita que se encuentra acá en la parte superior. Esta bolita es muy pequeña, es de masa muy pequeña, entonces no va a afectar en nada la oscilación del sistema. Eso es lo que nos dicen al referirse con su masa pequeña, ¿no? Entonces, la amplitud del sistema es de 7 centímetros, es decir, 7 centímetros respecto a su posición de equilibrio. El sistema oscila con una frecuencia de 4 Hz, ¿no? Entonces, hay que determinar en qué punto de esa oscilación la bolita pierde contacto con el bloque. Entonces, esta bolita no está pegada al bloque, está puesta ahí encimita nomás. Entonces, en un momento de la oscilación, esta bolita va a salir despedida de este sistema, ¿no? Va a salir despedida, va a seguir un movimiento hacia arriba, se va a despegar, ¿no? Va a perder el contacto con el bloque de abajo, la bolita con el bloque de abajo. Entonces, ¿en qué punto se va a producir esa pérdida de contacto? Nos dice. Muy bien, entonces, para determinar ese punto, lo que vamos a hacer es un diagrama de fuerzas en la bolita.
un diagrama de fuerzas. Y el punto clave para determinar ese punto donde se pierde en contacto, el punto clave es empezar haciendo la fuerza normal igual a cero. Es decir, cuando la normal se haga cero, la normal es justamente una fuerza de contacto, es una fuerza de contacto de la bolita con el bloque inferior. Entonces, haciendo la normal cero del diagrama de fuerzas, vamos a poder ver qué condición se requiere para poder hallar esa posición donde se desprende la bolita del bloque, ¿no? Entonces, la normal cero es fundamental de nuestro sistema para resolver ese ejercicio. No parece eh, tan interesante, pero lo es, ¿no? Bien, entonces, diagrama de fuerzas en el sistema. Entonces, pensaremos que en el sistema va de ascenso a estar en su máxima compresión hacia abajo el resorte, y el sistema, el bloque con la bolita va de ascenso, y hay un punto en un punto en el cual el bloque, como está sujeto al resorte, va a invertir el movimiento, ¿no? Va hacia arriba, un punto de inversión del movimiento, y va a bajar, ¿no? No va a continuar hacia arriba, pero esta bolita no tiene ninguna sujeción con el resorte, así que puede que suba un poco más esta bolita. No, lo único que lo va a frenar es la aceleración de la gravedad. No, lo único que lo va a hacer es retornar. Pero este bloque que está abajo, aparte de la aceleración de la gravedad, el resorte también lo va a generar una fuerza elástica que lo va a hacer retornar. Entonces, mucho antes retorna el bloque que la bolita. Y por eso la bolita sigue un poco más su trayecto hacia arriba, y por eso al final se van a desprender, porque a la bolita solo le afecta la gravedad. En cambio, al bloque de abajo le afecta la gravedad, y como está unido al resorte, también le va a afectar el resorte. Se va a ir estirando el resorte, entonces el resorte lo va a jalar hacia abajo adicionalmente. Entonces, va a haber un momento en el que se van a desprender. Ese punto crítico estamos buscando. Entonces, diagrama de fuerzas en la bolita. Tenemos el peso de la bolita, ¿no? Debido a la interacción de su masa con la aceleración de la gravedad, tenemos el peso, y como está en contacto con el bloque inferior, hay una fuerza de contacto que sería la fuerza normal, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, porque el sistema se está moviendo hacia arriba. Entonces, sumatoria de fuerzas en la vertical tenemos de esta forma, ¿no? Masa de la bolita por la aceleración. Bueno, acá correspondería a ser M minúscula, ¿no? Porque M mayúscula le corresponde a la masa del bloque que está en la parte inferior. Bien, entonces la normal, positivo hacia arriba, menos el peso de la bolita igual a masa por aceleración. Entonces, como les decía, para que pierda el contacto, para que salga disparada la bolita, entonces ya no va a haber contacto de la bolita con el bloque inferior, y eso significa que la normal es cero, porque la normal es esa fuerza de contacto de la bolita con el bloque en la parte inferior. Entonces, si la normal se hace cero, la ecuación queda de esta forma. Menos mg igual a masa por aceleración, la masa de la bolita se simplifica, y el resultado o la condición que debemos buscar es que la aceleración es igual al negativo de la gravedad. Entonces, la aceleración que que va a tener el sistema en el momento en que se va a producir la normal cero, va a ser en el momento en que la aceleración del sistema sea igual al negativo de la gravedad. ¿Ya? Que este movimiento tiene, que este sistema masa de resorte tiene una aceleración debido a su oscilación, ¿no? Y esa aceleración es variable. Entonces, en el momento en que se cumple esta condición, A igual a menos G, ahí es donde se desprende la bolita. Bien, entonces calculemos esa aceleración. ¿Y cómo calculamos esa aceleración? A través de la función posición en función del tiempo, derivándolo para la velocidad y volviéndolo a derivar para la aceleración, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de movimiento de este sistema oscilante. X igual a la amplitud, coseno de omega t más phi, omega es la frecuencia angular. Entonces, derivamos esta función, la posición respecto al tiempo, para obtener la velocidad, que es esta, derivando respecto al tiempo. Si volvemos a derivar, obtenemos la aceleración. Ahí está. Esa es la aceleración. Entonces, ¿cuál es la condición cuando se despegue? Es decir, cuando la normal sea cero, cuando la aceleración sea el negativo de la gravedad. Entonces, directamente acá reemplazamos menos g. Menos g, y vamos a hallar la ecuación que corresponde a la posición para donde se despega la bolita. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación de movimiento, que esto representa la posición. Vamos a reemplazar esta ecuación acá para poder finalmente hallar x. Porque si se fijan bien, acá tenemos justamente esta cantidad, a coseno de omega t más phi. Acá tenemos a,
Y acá tenemos el coseno de omega t más phi. Entonces, todo eso es x. A coseno de omega t más phi es x. Entonces, eso reemplazando en esta ecuación, tenemos de esta forma, ¿no? Lo único que no está incluido en esa igualdad es omega cuadrado y el negativo, porque a junto con este coseno, todo eso es x. Entonces, x menos omega cuadrado. Entonces, ahora sí, en esta aceleración reemplazamos el negativo de la gravedad. Entonces, menos g por menos omega cuadrado x, menos por menos, más. Y resulta que despejamos x simplemente. Entonces, x es g sobre omega cuadrado. Y para este sistema masa de sorte, omega es k sobre m, ¿no? La constante elástica del resorte sobre m. Bien, reemplazándolo por esta igualdad, la frecuencia angular 2pi por la frecuencia, como está elevado al cuadrado, 4pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado. Lo hicimos de esta forma porque este es el dato que nos da, ¿no? Una frecuencia de 4 Hz. Nos dicen que está oscilando, acá está, 4 Hz. Y esta amplitud. Entonces, la amplitud no ha sido necesaria para resolver el sistema, simplemente para saber en qué posición se despega la bolita respecto a su posición de equilibrio. Y este es el máximo desplazamiento que tiene el sistema oscilante respecto a su posición de equilibrio. Entonces, se despega a 1.5 centímetros, ¿no? 1.5 centímetros. Esa es la posición en la que se despega, ¿no? Positivo, ¿no? Hacia arriba. Y el sistema tiene una amplitud de 7 centímetros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 7 centímetros. Entonces, mucho antes de llegar a esos 7 centímetros es que se despega la bolita en esta posición justamente, en 1.5 centímetros, ¿no? Transformando esto a metros. Bien, ahora, si el sistema, por ejemplo, si el sistema no estaría oscilando con esta amplitud, y de hecho, si su amplitud sería solo de 1 centímetro, si oscilaría con una amplitud de 1 centímetro, entonces la bolita nunca se despegaría del bloque. Siempre estarían juntos oscilando. Porque para que se despegue la bolita es necesario que el bloque llegue a esta posición, 1.5 centímetros en su oscilación. Ahora, si tiene una amplitud, por ejemplo, de 1 centímetro no más, entonces en ningún momento va a llegar a esta posición, 1.5 centímetros, porque la amplitud es el máximo desplazamiento respecto a su posición de equilibrio. Por lo tanto, la bolita nunca se despegaría del bloque. Ya, siempre estarían unidos en esa oscilación. Bien, como en este caso el sistema tiene una amplitud de 7 centímetros, bien, y ya es suficiente para ahí porque antes de llegar a esa amplitud se va a despegar la bolita en 1.5 centímetros, justamente en esa posición empieza a despegarse, ¿no? A soltarse la bolita del bloque. ¿No? 1.5 centímetros, 55. ¿Entienden? ¿No? Es decir, respecto a su posición de equilibrio está este X, ¿no? En esa posición está equilibrio, y recuerden que en esta posición seguramente la fuerza elástica del resorte con el peso del bloque ya están nivelados, están igualados, ¿no? Porque si levantamos el bloque, el resorte todavía se va a expandir un poco más, ¿no? Le ponemos el bloque, el resorte se comprime, baja un poco más, y en esa posición se mantienen porque están igualados la fuerza elástica del resorte con el peso del bloque, ¿no? Es la posición de equilibrio, que ya hay deformación en el resorte. Entonces, a partir de esa posición de equilibrio es que tenemos la amplitud, y cuando va de subida el bloquecito, es que en ese punto, en esa posición de 1.5 centímetros, acá es más por supuesto, para que se note mejor el sistema, entonces en ese punto ya la bolita se despega y empieza a subir. También seguramente va a seguir subiendo el bloquecito, pero esa subida va a ser con menos rapidez, porque a partir de ahí el resorte lo empieza a jalar hacia abajo, ¿no? Aparte que también lo afecta la gravedad, ¿no? Y se empieza a desprender en el sistema. Muy bien, esa es la solución que teníamos en este problemita, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en este ejercicio? Ninguna pregunta, ¿no? Muy bien, algo clave que es de este ejercicio es la amplitud, jóvenes, que habíamos mencionado, ¿no? Si fuera una pregunta de examen y resulta que la amplitud no es 7 centímetros y resulta que es una amplitud de 1 centímetro, por ejemplo, oscila con una amplitud de 1 centímetro, ¿en qué punto se desprendería la bolita? Entonces, la respuesta correcta en esa situación sería en ningún punto.
¿no? Es decir, la bolita no se despega del bloque, ¿no? A pesar de que no hemos utilizado la amplitud para resolver el ejercicio, ¿no? No ha sido un dato importante para resolver el ejercicio, sí es un dato importante para el análisis, ¿no? Con esta amplitud que nos han dado de 7 centímetros, sabemos que hay un punto en el cual se despega la bolita del bloque. Pero si el dato fuera de la amplitud 1 centímetro, entonces no habría ningún momento en el cual se despegue la bolita del bloque, porque para que se despegue necesita llegar a esta posición 1,55 centímetros, pero si la amplitud es solo 1 centímetro, por ejemplo, entonces en ningún momento va a llegar a esta posición, por lo tanto en ningún momento se despega la pelotita del bloque. Entonces las respuestas, si fuera el caso, así como está, con esta amplitud, la respuesta sería en ningún momento, no en ningún momento se despega la pelotita del bloque. Entonces, hay que poner atención, ¿no? No solo es resolver, es desplazar numéricamente y mostrar el resultado numérico, ¿no? Si fuera así el caso, el resultado sería literal, ¿no? Es decir, en letras. En ningún momento se despega, porque en ningún momento va a llegar a esta posición si la amplitud es 1 centímetro, ¿no? Hay que poner atención también a esos detalles, a esos datos que no son fundamentales para el resultado matemático en la solución, pero sí es clave también para el análisis del problema. Muy bien. Bien, pasaremos a este otro ejercicio de un péndulo físico. Sí. Bien, en esa situación sí hay despegue de la bolita. Ligeramente se despega, pero sí se despega, ¿no? Es decir, si la amplitud fuera justamente 1,55 centímetros, la bolita tiende a levitar un poquito en el punto de inversión del movimiento, se despega porque en ese punto la normal al límite va a ser cero. No, al límite va a ser cero, ¿no? Y justo en ese tiempo de inversión del movimiento ocurriría eso, ¿no? Entonces la normal es cero y la bolita por un instante muy corto, el tiempo que dura la inversión del movimiento, en ese mismo tiempo ocurriría el despegue de la pelotita, ¿no? Entonces ocurre el despegue ahí. En ese punto se cumple la condición, ¿no? Se despega breve instante la pelotita, pero vuelve junto con el bloque hacia abajo, ¿no? Entonces cuando se empieza a comprimir el resorte, otra vez vuelve a estar pegado la pelotita al bloque. Entonces si es justamente la amplitud igual a este desplazamiento, hay despegue de la pelotita, porque llega a esa posición y se despega, ¿no? Hay despegue. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no? Bien. Vamos a este otro ejercicio de la guía, el número 1, que se trata también de un péndulo físico. Bien, en el diagrama se puede observar un péndulo físico conformado por una esfera de radio 7,4 centímetros, soldado a un disco con el mismo radio. El eje de oscilación pasa por el centro del disco. Si la masa de la esfera es el doble de la masa del disco, determina el periodo de oscilación del sistema para pequeños desplazamientos. Bien, con soldado se refiere a que se ha fundido metal para unir el disco con la esfera, ¿no? No soldado a militar, ¿no? Sino se ha fusionado el disco con la esfera, que deben ser de metal para que se pueda aplicar eso, ¿no? Bien, entonces tenemos este sistema, ¿no? El eje de oscilación pasa por el centro del disco, el disco está unido de forma rígida con la esfera por el medio de una soldadura, entonces juntos van oscilando. Bien, acá parecería que el eje de oscilación pasa por el centro de masa del sistema, y por lo que les he dicho anteriormente, si el eje de oscilación pasa por el centro del sistema, no oscila, pero este no es el caso. Parecería ser así, pero no es el caso porque el centro de masa del sistema es lo que tenemos que considerar. Este sería el centro de masa solo del disco, ¿no? Por su centro geométrico, ahí también queda el centro de masa del disco solamente, y el centro de masa de la esfera está acá abajo. Los dos sistemas combinados tienen un centro de masa que tal vez queda por acá, ¿no? Exactamente no sé dónde queda, no sabemos dónde queda,
pero con seguridad no queda en ninguno de esos dos puntos. Entonces, el eje de oscilación no pasa por el centro de masa del sistema. ¿Ya? Sí pasa por el centro de masa solo del disco, pero lo importante es el centro de masa del sistema, ¿no? De la combinación de disco más esfera. Bien, oscila por lo tanto el sistema, oscila. Hay que determinar el periodo de oscilación. Se trata de un péndulo físico porque es un cuerpo de dimensiones apreciables oscilando alrededor de un eje de oscilación fijo. Entonces, es un péndulo físico. La ecuación a aplicar es de esta forma. 2pi raíz del momento de inercia del sistema respecto al eje de oscilación, la masa de todo el sistema, gravedad, y b, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Bien, calcularemos cada una de esas cantidades. Empezaremos por el más sencillo, que es la masa total del sistema, que sería la masa del disco más la masa de la esfera. Todo eso es la masa del sistema oscilante. Y la esfera tiene 2 veces la masa del disco, como lo menciona en el problema, ¿no? Si la masa de la esfera es el doble de la masa del disco, ¿no? Entonces, la masa de la esfera es 2 veces la masa del disco. Entonces, eso aplicando acá, entonces tenemos 2 veces la masa del disco, es la masa de la esfera, entonces 2 veces masa del disco más la masa del disco, 3 veces entonces en total. Entonces la masa de todo el sistema es 3 veces la masa del disco. Muy bien, la masa ya está. Ahora procedemos a B, calcular la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Conozco el centro de masa del disco, conozco el centro de masa de la esfera, pero no sé exactamente dónde se encuentra el centro de masa de todo ese sistema, disco más esfera. Entonces, hacemos cálculo de centro de masa en este caso. Bien, ahí tenemos el sistemita visto de frente para que con esta asimetría podamos analizarlo mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, ponemos el origen de coordenadas en el eje de oscilación, la estrategia de siempre. Por comodidad lo vamos a poner Y positivo hacia abajo, de forma vertical, y X positivo hacia la derecha, de forma horizontal. Podríamos asumir ya un poco más el problema y determinar solo el Y centro de masa en el eje vertical, es decir, en Y, ¿no? Y directamente podríamos decir que X centro de masa es 0. ¿Están de acuerdo? Por la simetría del problema. Es decir, el centro de masa del sistema va a caer por algún lugar acá, ¿no? Por algún lugar sobre la vertical. No creo que tenga una coordenada en X, no creo que caiga acá, no tendría sentido esta simetría que caiga ahí el centro de masa o que caiga por acá. Es decir, que termine teniendo una coordenada en X y en Y. No por la simetría que se puede ver en el problema, el Y centro de masas con seguridad va a caer ahí, ¿no? Por algún punto de la vertical. Y su coordenada en X va a ser 0, ¿no? Con seguridad. Claro, si eso está distribuido de forma uniforme las masas en el disco y en la esfera, que es así porque el centro de masa del disco justamente queda acá en el eje de oscilación, donde hemos puesto el origen de coordenadas. Ahí queda el centro de masa del disco y acá queda el centro de masa de la esfera, ¿no? Entonces, vamos a trabajar no con toda la esfera ni con todo el disco, sino con sus centros de masa, que son puntos representativos. Con sus centros de masa vamos a trabajar para determinar el centro de masa de esos dos puntos combinados, ¿no? Bien, podemos hacer esa comprobación del X centro de masa para evitar eso también, para justificarlo. ¿Por qué es 0? ¿No? Por la simetría que vemos en el problema, porque una masa puntual, un centro de masa cae sobre la vertical y el otro también cae sobre la vertical. Entonces, el centro de masa de esos dos puntos, un punto que los representa entre esos dos puntos, seguramente va a caer en un punto de una línea que une esos dos centros de masa, del disco y de la esfera. No creo que eso es lógico, pero igual, lo hacemos nomás el cálculo. Cuando no se está seguro, es mejor hacerlo nomás por el procedimiento adecuado, ¿no? Bien, el R centro de masa, por supuesto que vamos a utilizar es X centro de masa en I más Y centro de masa en J, ¿no? Acá estamos suponiendo X centro de masa 0, que acá lo voy a justificar con esta ecuación. Sumatoria de todas las posiciones en I, M sub I, dividido entre la suma de todas las masas, ¿no? En este caso corresponde una sumatoria porque estamos trabajando con partículas puntuales, los centros de masa del disco y de la esfera. X centro de masa. Entonces, esta de acá va a ser nuestra partícula 1 y de la esfera el 2. Entonces, la posición de la partícula 1, el centro de masa del disco, su posición en X es 0.
¿Ya? Ahí está, justo en el origen de coordenadas, y su masa es masa del disco. Más, vamos a la segunda partícula de la esfera, su posición en X de la esfera es 0 por la masa de la esfera. Dividido entre la sumatoria de todas las masas, masa del disco, más masa de la esfera. 0 por la masa de la esfera, 0. 0 por la masa del disco, 0. 0 más 0, 0. 0 dividido entre la masa del disco más masa de la esfera, 0. Entonces la posición del centro de masa en X es 0, lo que habíamos dicho, ¿no? Bien, es más fácil darse cuenta de esta forma también. Muy bien, eso lo dejamos a un lado. Ahora calcularemos el Y centro de masa, que ahí sí hay un valor, ¿no? Entonces, la posición de la primera partícula, bueno, en este caso la primera partícula está tomando el de la esfera y la segunda es el del disco. Bien, de la esfera tenemos su masa, que es la masa de la esfera, y su posición en Y. Su posición en Y es todo esto que tenemos acá, ¿no? Que como ambos tienen el mismo radio, tanto el disco como la esfera, desde este punto hasta acá sería el radio del disco, y a eso también le sumamos el radio de la esfera, es decir, todo esto es 2R, su posición en Y. El radio del disco más el radio de la esfera. Esa es la posición que tiene el centro de masa de la esfera. Por eso 2R acá, ¿no? 2R masa de la esfera. Bien, la segunda partícula es del disco. La masa del disco, ahí está, su masa y su posición en Y. Está en el origen de coordenadas, su posición en Y es 0. Dividido entre la masa total, masa del disco, más masa de la esfera. Esto es 0. Por lo tanto, tendríamos 2R, masa de la esfera, pero como la masa de la esfera es 2 veces la masa del disco, bien, acá anotaremos ese paso intermedio, masa de la esfera es 2 veces la masa del disco, entre masa del disco más masa de la esfera, que es 2 veces la masa del disco. Entonces, 2 por 2, 4, por eso este 4 acá, 4R, masa del disco, y abajo 2 más 1, 3 veces la masa del disco. Masa del disco se simplifica, entonces el Y centro de masa es 4 tercios R. Bien, entonces el R centro de masa directamente sobre Y lo he trabajado, ya que en X no hay ninguna componente. Entonces el R centro de masa sería 0 en Y más 4 tercios R en J. No es el R centro de masa. No hay ninguna componente en X. Bien, solo todo cae en Y, en el eje vertical, según el sistema de referencias que hemos dibujado. Muy bien, por lo tanto, lo voy a borrar para que se vea la presentación. Por lo tanto, esa es la coordenada que tenemos, R centro de masa, y queda justamente ahí. Si se dan cuenta, es 4 tercios, R es un poquito mayor a R, ¿no? 4 tercios, 4 dividido entre 3 es 1.3, 1.2, por ahí más o menos, ¿no? Y más decimales. Bien, entonces es un poquito más del radio, ¿no? Todo esto es el radio y es un poquito más abajo, es decir, cae más sobre la esfera el centro de masa. Ese es el centro de masa. Este es el centro de masa del sistema, de la combinación de disco más esfera. Entonces, ¿por qué cae más sobre la esfera? Porque la esfera es más masiva, tiene mayor masa. De hecho, su masa de la esfera es el doble del disco. Entonces, el centro de masa del sistema disco más esfera cae un poquito más sobre la esfera, que es la que tiene mayor masa, ¿no? Entonces, más para su lado va jalando. Bien, sacar el módulo ese vector sería sacar la distancia del centro de masa al eje de oscilación, y eso es cierto porque el origen de coordenadas lo hemos puesto en el eje de oscilación. Entonces, B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación es 4R sobre 3. ¿Qué sería el módulo de este vector, no? Es decir, raíz cuadrada de 4R sobre 3 al cuadrado más 0 al cuadrado si quieren. Cuadrado con raíz se van porque este 0 no pinta nada. Y 4R sobre 3. Muy bien, ya tenemos B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Ya tenemos la masa, falta el momento de inercia. Bien, para el momento de inercia aplicamos Steiner y sumamos el momento de inercia del disco y de la esfera. Bien, en este caso, entonces, momento de inercia de ambos, del disco más el momento de inercia de la esfera sería la suma de ambos, pero para sumar hay que encargarnos que los ejes de oscilaciones de ambos, de la esfera y del disco, estén en el mismo punto. Esos momentos de inercia estén respecto al mismo punto del eje de rotación. Bien, en el caso del disco lo tenemos, está en el eje de oscilación. El momento de inercia del disco respecto a su centro de masa es 1/2 masa del disco por el radio al cuadrado.
¿no? Ese es el momento de inercia del disco respecto al centro de masa. Y esto está bien, así lo vamos a reemplazar acá, porque el eje de oscilación pasa por el centro de masa del disco, ¿no? El eje de oscilación pasa por el centro de masa del disco, lo que significa que el momento de inercia que necesitamos del disco es un momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Y ese es el que tiene por fórmulas, ¿no? Bien, en el caso de la esfera no es así, no es respecto al centro de masa, porque el eje de oscilación pasa por el centro de masa del disco, pero no pasa por el centro de masa de la esfera. Ya, por lo tanto, para el momento de inercia de la esfera sí hay que aplicar este N, para llevarlo al mismo eje de oscilación. No, cuidado con cometer este error que lo he visto algunas veces. El momento de inercia del disco es un medio mr cuadrado, masa del disco radio al cuadrado. Momento de inercia respecto al centro de masa de la esfera es 2/5 masa de la esfera radio al cuadrado, ¿no? Y luego lo suman, ambos lo suman. Un medio masa del disco r al cuadrado más 2/5 masa de la esfera radio al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿por qué está mal esto de acá? Porque este momento de inercia respecto a qué eje es. Porque este momento de inercia del disco, este primero que tenemos acá, es respecto a un eje que pasa por el centro de masa del disco. Entonces acá tenemos el disco. Entonces ahí está su centro de masa y en ese mismo punto está su eje, ¿no? Este momento de inercia respecto a ese eje de oscilación. Acá abajo tenemos la esfera. Entonces ahí está su centro de masa de la esfera. Y este momento de inercia 2/5 mr cuadrado es por un eje de oscilación que pasa por el centro de masa de la esfera. Entonces, si lo sumamos así, ¿respecto a qué eje sería este momento de inercia? ¿Respecto al eje del disco o respecto al eje de la esfera? ¿No? Entonces, para sumar momentos de inercia, tienen que asegurarse de que ambos momentos o todos los momentos de inercia que están sumando o restando estén respecto al mismo eje de oscilación. Ya, respecto al mismo eje de oscilación. Entonces, lo que corresponde hacer acá en la esfera es llevar el eje acá arriba, donde está el centro de masa del disco, que por ahí pasa nuestro eje de oscilación. Ahí hay que llevarlo. Y una vez que esté ahí, ahora sí los podemos sumar, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos del disco, aplicamos al de la esfera, que corresponde a ser Steiner, porque el eje de oscilación no pasa por el centro de la esfera, sino pasa por más arriba, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esa distancia? Es 2R, ¿no? Acá queda el eje en el disco, el radio del disco es R, y acá queda la esfera, el radio de la esfera también es R. Entonces, este es el centro de masa de la esfera, necesitamos llevar el eje de oscilación acá. Entonces, esta distancia es el radio del disco más el radio de la esfera, es decir, 2R. No, por eso acá en la distancia estamos poniendo 2R al cuadrado, ¿no? En el momento de inercia de la esfera, 2/5 mr cuadrado, por supuesto masa de la esfera, más la masa de esfera por esa distancia del centro de masa al eje de oscilación, al nuevo eje de oscilación, al cuadrado, ¿no? Que es 2R en este caso, 2R. Muy bien, acá vemos un ejemplo en el cual esta distancia es distinto a B, porque el B que hemos calculado en acá es 4/3 R. Y el B que y este D que estamos calculando, miren, es 2R. Habíamos visto ejemplos en otros ejercicios en los cuales terminaban siendo los mismos, B con D. ¿Eso debido a qué es? ¿No? Para enfatizar un poco más. Eso es debido a que en esta partecita de acá estamos aplicando Steiner solo a la esfera. Solo a la esfera. Es decir, solo a un pedazo del sistema, porque el sistema oscilante es disco más esfera. Todo eso está oscilando el sistema respecto a este eje de oscilación. Entonces, en esta partecita, en este análisis del momento de inercia que estamos haciendo, solo estamos haciendo para la esfera. Es decir, nos estamos concentrando solo en la esfera, en un pedacito del sistema. Ya cuando tomas un pedazo de todo lo que es el sistema, con frecuencia es que este D sea diferente al B que has calculado. Y cuando aplicas un momento de inercia a todo el sistema, disco más esfera, si aplicaríamos de esa forma, a todo el sistema, este D sí, seguramente va a coincidir con B. ¿Ya? Con B. Entonces, cuando vas tomando sectores pequeños del sistema, D es diferente a B, ¿no? Dependiendo de qué pedacito tomes. Ahora, si en el teorema de Steiner tomas todo el sistema,
Ahí coincide. D es igual a B. Coincide. ¿Ya? Bien, poquito para detallar eso, ¿no? No lo vayan a hacer de memoria y acá reemplacen que es B también, ¿no? En este caso estamos viendo que es diferente, es diferente. Bien, este es el momento de inercia del sistema, de la esfera, no del sistema, de la esfera, respecto al eje de oscilación que pasa por el centro del disco. Ya está, ¿no? Es decir, este momento de inercia de la esfera es respecto a un eje de oscilación que pasa por acá, ¿no? Respecto a ese eje de oscilación, este momento de inercia que hemos encontrado aplicando Steiner, ¿no? Que este eje se encuentra a una distancia 2r del centro de masa, de la esfera, ¿no? Y acá tenemos el disco, el disco. Muy bien, entonces le sumamos el momento de inercia del disco. Y este momento de inercia del disco, ¿respecto a qué ejes? Respecto al mismo punto. Es respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Y ahí está justamente el eje, ¿no? Entonces, es respecto al mismo punto estos dos momentos de inercia, por lo tanto, ambos sí los vamos a sumar porque ya están respecto al mismo eje, ¿no? Ya no va a haber el conflicto de ahora dónde queda el eje, ¿no? Ambos están en el mismo punto, entonces la suma de ambos va a terminar en ese mismo punto con el eje. Bien, sumaremos entonces ambos momentos de inercia. Acá está el de la esfera, todo esto, y acá está el del disco, respecto a su centro de masa. En el caso del disco, repito, no ha sido necesario aplicar Steiner porque el eje ya pasa por el centro de masa del disco y respecto a ese punto lo queremos, ¿no? Queremos el momento de inercia del disco respecto a un eje que pasa por centro de masa. Ya, en el caso de la esfera sí era necesario aplicar Steiner. Bien, ahí está, ese es el momento de inercia del sistema. Reemplazamos la masa de la esfera por la masa del disco. La masa de la esfera es 2 veces la masa del disco en este caso. Y simplificamos un poquito más. No, como es 2 veces por este 2 de acá, 4. Y como acá es 2, este 2 está elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. Y por este 2 de la masa del disco, 8. Entonces, masa del disco por el radio al cuadrado, factorizamos y sumamos estas fracciones, 4 quintos más 8 más 1/2. El resultado de sumar estas fracciones sale con este resultado. Todo esto termina siendo 93 décimos. 93 décimos masa del disco por el radio al cuadrado. No, en este caso, en este ejemplo se ha podido simplificar bastante el momento de inercia debido a que la masa de la esfera está relacionada con la masa del disco, ¿no? Masa de la esfera es 2 veces la masa del disco. No, si no tuviéramos esta relación, sería muy difícil llegar a una expresión compacta así. Bien, ya tenemos el momento de inercia, ya lo podemos reemplazar en la formulita, que es esta. Acá el momento de inercia, la masa total del sistema, que era 3 veces la masa del disco, y B, que es 4/3 R. Entonces, reemplazando esos valores, momento de inercia, la masa del sistema, 3 veces la masa del disco, y B, la distancia del centro de masa del sistema al eje de oscilación, 4/3 R. La masa del disco se simplifica acá. Un R con este cuadrado también se va. 3 con 3 se simplifica. 4 puede salir de la raíz, entonces se simplifica con este 2. Entonces, el resultado tendríamos 9.3, perdón. 9.3 porque ese es el resultado de 93 entre 10, ¿no? 93 entre 10 es 9.3. Y este 2 de acá fuera de la raíz se simplificó con este 4 del denominador, porque como es 4, sale de la raíz como 2 y se simplifica. Entonces 9.3, lo único que nos queda es R en el numerador y G en el denominador. Y pi fuera de la raíz. Bueno, acá recién estoy simplificando ese 4. ¿No? Pi afuera de la raíz, 9.3, R y G en el denominador. Bien, ese sería el periodo de oscilación de este sistema conformado por un disco y una esfera, con la masa de la esfera el doble del disco, ¿no? Acá simplemente reemplazamos el radio, que no recuerdo cuánto es, 7.4 centímetros, por supuesto en metros los reemplazan acá, el resultado sale 0.83 segundos. Entonces ese es el tiempo que tarda en completar un ciclo de movimiento, es decir, una ida y vuelta. Muy bien, esa sería la solución en este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna observación, alguna duda en este ejercicio?
Ya. ¿Podría volver a explicar del momento de inercia? Ya, hay dos preguntas, uno del centro de masa y otro del momento de inercia. Bien, eh, empezaremos por el centro de masa, que esa solución se encuentra acá. Yo supongo que se refiere al centro de masa del sistema, ¿no? Entonces, son un disco y una esfera. Queda claro dónde queda el centro de masa del disco y queda claro dónde queda el centro de masa solo de la esfera, ¿no? Que esos centros de masa están acá, ¿no? Ahí está, justamente en su centro, está del disco, que es el de arriba, y el de abajo, que es la esfera, su centro de masa queda justamente en su centro geométrico. Ahí está. Entonces tenemos esos dos centros de masa. Lo que nos interesa es el centro de masa de todo el sistema, porque queremos esa distancia del centro de masa de todo el sistema al eje de oscilación. Tenemos dos centros de masa, uno del disco y uno de la esfera, entonces debemos determinar cuál es el centro de masa del sistema combinando esos dos centros de masa, aplicando esta ecuación, ¿no? Bien, habíamos calculado, les había mostrado el cálculo del X centro de masa, porque este R centro de masa es en X y en Y. ¿No? Y en X les había mostrado que es cero, ¿no? Eso es porque las coordenadas de ambos centros de masa, tanto de la esfera como del disco, tienen su coordenada en X cero. Entonces, cero por la masa del disco, cero, más cero por la masa de la esfera, cero, cero dividido entre la masa total del sistema, cero. Entonces, no tiene ninguna componente en X, el R centro de masa. Por eso directamente en la presentación me he ido a calcular el Y centro de masa, ¿no? Bien, entonces lo mismo, y es centro de masa la posición de cada una de las partículas por su masa. Entonces, primero la posición de esta primera partícula del centro de masa de la esfera, su posición en Y. Su posición en Y es 2R, porque sumamos el radio del disco, ¿no? Que es hasta ese punto sería el radio del disco, desde el centro hasta acá, y desde este punto, la unión del disco con la esfera, hasta el centro de la esfera, que es donde está el centro de masa de la esfera, toda esa distancia es R, es decir, esto de acá es R, el radio de la esfera, y esto de acá también es R, el radio del disco, ¿no? En el problema nos dicen que ambos tienen el mismo radio, el disco y la esfera tienen el mismo radio. Entonces, la posición de esta primera partícula, que es el centro de masa de la esfera, su posición en Y es 2R, ¿no? El radio del disco más el radio de la esfera, 2R, ¿no? Y eso está acá, 2R por la masa de esta primera partícula, la masa de la esfera. Más esta segunda partícula de acá, este segundo centro de masa del disco, su posición en Y por su masa. Está en el origen de coordenadas. Justamente ahí está el eje de oscilación y en ese mismo punto hemos puesto nuestro origen de coordenadas. Entonces ese centro de masa del disco tiene posición en Y 0, 0 multiplicado por su masa, entonces esto termina siendo 0, ¿no? Entonces para la masa de la esfera es 2 veces la masa del disco, entonces acá tenemos 2R, masa de la esfera, 2 veces la masa del disco. Y abajo tenemos masa del disco más la masa de la esfera, que es 2 veces la masa del disco. Entonces 2 por 2, 4R, masa del disco, y abajo 2 veces la masa del disco más la masa del disco, 3 veces la masa del disco. Acá se simplifica la masa del disco, por eso sale 4R sobre 3. Esa es la posición del centro de masa en Y. Entonces el R centro de masa que está acá es 4 tercios R en J. Bueno, lo correcto hubiera sido primero anotar en I, ¿no? Bien, acá lo he anotado al revés, pero no importa porque es una suma. La suma es conmutativa, ¿no? 4R tercios en J, es decir, en la dirección y 0 en I. Note que 4 tercios R nos salió positivo, entonces, y como hemos definido positivo hacia abajo en nuestro sistema de referencias, entonces hacia abajo queda este R centro de masa de acá. A ver, lo voy a borrar todo o con otro color. Acá directamente vamos a rayar así. Ahí queda el centro de masa del sistema, ¿no? Este puntito rojo que hemos dibujado ahí. Y este vector rojo hacia abajo es el R centro de masa. Es el vector R centro de masa. ¿De dónde está ubicado ese centro de masa del sistema? ¿No? De la combinación del centro de masa del disco más el centro de masa de la esfera, ¿no? Hacia abajo. Claro, si hubiera tomado Y positivo hacia arriba,
acá las posiciones hubieran sido negativas de la masa de la esfera. Entonces acá corresponde a que sería menos 2R y esta posición me hubiera salido negativa. En el mismo lugar, al final de cuentas, hubiera obtenido el centro de masa. Solo que esto, como he considerado positivo hacia abajo, por eso también me ha salido positivo. En el mismo lugar, al final de cuentas, termina saliendo. En el mismo lugar va a terminar saliendo, no importa el sistema de referencias que utilices. ¿Ok? Claro, el resultado matemático va a ser seguramente diferente, pero vas a representar el mismo lugar. El mismo lugar. Muy bien, entonces, como hemos hecho la estrategia de poner el origen de coordenadas justamente en el eje de oscilación, el módulo de este vector termina siendo b, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Entonces, aplicando Pitágoras, sus componentes elevado al cuadrado, sumando y aplicando raíz, entonces sale este resultado, 4/3 de R, del radio. Eso sería para el centro de masa, ¿ok? Bien, por supuesto, esto también esta presentación les voy a dejar en PDF en el Classroom, junto con los de la anterior clase de ayer, no me olvidé de hacerlo, no he tenido tiempo, pero los voy a dejar jóvenes, ¿ok? Muy bien, para el momento de inercia total del sistema sería la suma de los dos momentos de inercia, de la esfera y del disco, porque ambos forman parte de todo ese sistema que están oscilando. Bien, hay que asegurarnos de que esos momentos de inercia sean respecto al mismo punto. Entonces, que tenemos el disco aquí arriba, su centro de masa está justamente en su centro y por ese punto está pasando el eje de oscilación. El centro de masa de la esfera está también justamente en el centro de la esfera y en el caso de la esfera no está pasando por su centro de masa el eje de oscilación, está pasando por acá, por el centro de masa del disco. Entonces necesito el momento de inercia del disco respecto a un eje que pasa por su centro de masa y eso ya lo tenemos por formulita que es un medio de su masa, por supuesto la masa del disco, por su radio al cuadrado. Ambos tienen el mismo radio, tanto el disco como la esfera. En el caso de la esfera, necesito un momento de inercia de la esfera, pero respecto a este eje de oscilación, respecto a este mismo punto, respecto a este eje de oscilación. Por formulita, tengo el momento de inercia de una esfera respecto a su centro de masa, que eso es 2/5 masa de la esfera radio al cuadrado, ¿no? Este momento de inercia de acá es respecto a un eje que pasa por su centro de masa, es decir, a ver, con otro colorcito lo haré. Entonces, es decir, por un eje que pasa por acá, ¿no? El eje de oscilación pasaría por ese centro de masa de la esfera, ¿no? Por la simetría que tenemos, de esa forma sería. Entonces, esta formulita es respecto a este eje, que pasa por el centro de masa de la esfera. Pero no lo quiero respecto a este eje, porque mi eje no queda ahí. El eje bajo el cual tengo que poder resolver el problema es respecto a este eje de acá, que pasa por el centro del disco, por el centro de masa del disco. No respecto a este eje, lo quiero este momento de inercia de la esfera. Entonces, para eso aplicamos este N, para llevar este eje a donde realmente lo quiero, que pase por el centro del disco. Entonces, sumo a este momento de inercia respecto a su centro de masa, esta cantidad que viene a ser aplicada el teorema de Steiner o de ejes paralelos, ¿no? La masa de la esfera, porque estamos trabajando sobre la esfera acá. Nuestro análisis es sobre la esfera en este cálculo de momento de inercia. No nos importa el disco. Entonces, para llevarlo a este eje de oscilación, masa de la esfera más esa distancia al cuadrado. ¿Y cuánto es esta distancia para llevar hasta este punto el eje? Esa distancia es 2R. Toda esta distancia es 2R, que sería el radio de la esfera, y hay que recordar este trayecto más, que sería el radio del disco. Entonces, radio de la esfera más el radio del disco, 2R, porque ambos tienen el mismo radio. 2R, esa distancia al cuadrado. Y es lo que se ha hecho. Entonces, este momento de inercia, aplicando esta suma, es que logramos trasladar el eje acá arriba, donde debe estar, ¿no? Pasando por el centro del disco. Ahora, ambos momentos de inercia ya los podemos sumar. De esa manera estaríamos combinando el momento de inercia de la esfera con el momento de inercia del disco, y se puede hacer eso porque ambos momentos de inercia ya son respecto al mismo eje. Este momento de inercia del disco es respecto a un eje que pasa por su centro de masa, ya está donde debe estar.
Este momento de inercia de la esfera, luego de aplicar Steiner, hemos terminado que el eje es respecto a un eje que pasa a una distancia 2r del centro de masa del disco, que eso lo termina posicionando en el centro del disco, ¿no? A una distancia 2r del centro de masa de la esfera, perdón, que lo termina posicionando en el centro del disco. No, bien, esa suma está acá, ¿no? Un medio de la masa del disco por el radio al cuadrado, ese es del disco. Y esto que hemos aplicado Steiner a la esfera, ¿no? Por eso masa de la esfera y esa distancia 2r al cuadrado está acá. Todo esto viene a ser. ¿No? Hemos sumado esos dos momentos de inercia, que es lo que correspondía a ser acá. Momento de inercia de la esfera más momento de inercia del disco. Bien, acá luego se ha reemplazado, en vez de la masa de la esfera, la masa del disco, es decir, 2/5, en vez de la masa de la esfera, 2 veces la masa del disco, r cuadrado, más masa de la esfera es 2 veces la masa del disco, 2r al cuadrado, más un medio, masa del disco, r al cuadrado. Entonces, es de 2 por 2, 4 quintos, la masa del disco radio al cuadrado. ¿No? Esto sale 4/5, masa del disco radio al cuadrado. Y esto de acá, tenemos 2 al cuadrado acá. 2 al cuadrado, 4, y multiplicado por este 2 de acá, 8. 8, masa del disco. Este cuadrado afecta tanto al 2 como a r, ¿no? Entonces, por eso r cuadrado también acá. 2 al cuadrado, 4, por este 2 de acá, 8. R cuadrado. Más un medio, masa del disco, r al cuadrado. Entonces, de esa forma tenemos este resultado de acá. 4/5, masa del disco, r al cuadrado, más 8 veces la masa del disco, r al cuadrado, más un medio de la masa del disco, r al cuadrado. Hemos factorizado masa del disco, r al cuadrado, es un factor común, por eso acá quedó 4/5 más 8 más un medio. Sumamos estas fracciones y el resultado sale 93 décimos. 93 décimos la masa del disco, y de esa forma tenemos este resultado final para el momento de inercia del sistema, ¿no? Disco más esfera, respecto al eje de oscilación. Y eso se lo has reemplazado en la formulita directamente. ¿Okay? Y de ahí se han hecho las simplificaciones. Bien, espero haber respondido las preguntas, jóvenes, o tal vez era otra, no sé. ¿Se entendió por ahí? Sí, jefe. Muy bien. Bien, les dejo una tareita, jóvenes, para el día jueves, para nuestra siguiente clase. Es una tareita de la guía de ejercicios, no me acuerdo qué ejercicio es, lo voy a publicar un poquito más tarde en el Classroom, pero es una configuración de resortes. Es una configuración de resortes. Tenemos primero 2 resortes en paralelo, de forma vertical, están en configuración en paralelo, y luego esos están unidos en serie a otro resorte acá abajo, y ese finalmente está unido a una esfera. Les pide calcular la frecuencia o el periodo de oscilación de este sistemita, ya para el día jueves. Entonces, aplican las ecuaciones de reducir esta configuración de resortes en paralelo a un solo resorte con un K equivalente, y terminaría en serie con el resorte de abajo, ¿no? Con este resorte de abajo. Entonces, como están en serie, uno a continuación de otro, esto lo vuelven a reducir a un solo resorte y terminan con este sistema, un sistema masa-resorte, ¿no? Esta masa, este bloquecito es una esfera que no importa su geometría, va a oscilar de forma vertical, es un sistema masa-resorte, a final de cuentas, y aplican la formulita, ¿no? Entonces, básicamente ese sería el procedimiento para ir resolviendo, ¿no? Primero reducir los resortes en paralelo a un solo resorte que terminaría en serie con el de abajo, y a ese le aplicamos otra vez la formulita de configuración de resortes en serie para reducirle a un solo resorte con una constante equivalente, y a esto directamente aplicar la formulita de un sistema masa-resorte para determinar su frecuencia de oscilación. ¿Ya? Esa tarita les dejo para el jueves, jóvenes. ¿Ok? Yo lo voy a publicar un poquito más adelante, no lo he preparado, por eso les muestro de esta forma. Muy bien, quedaremos ahí, jóvenes, y continuamos resolviendo ejercicios. El día jueves sería la última clase de ejercicios de oscilaciones el día jueves, ¿ok?